Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a tu canal Danny Soluciones. Este pozo tubular presenta la siguiente situación, que está succionando agua un poco turbia. Decidimos subir la bomba 5 pies del fondo del pozo. ¿Por cuál razón? Porque la bomba estaba colocada en el mismo fondo del pozo y esto provocaba que la bomba succionara agua turbia. Aquí colocaron una tapa de una cubeta plástica. Para solucionar el problema de la tapa plástica, vamos a utilizar un tapón ciego de 8 pulgadas. ¿Por qué? Porque el pozo tubular está encamisado con tubería de 8 pulgadas. Vamos a hacer 3 perforaciones, una en el centro y 2 en ambos extremos. Las perforaciones que vas a hacer en el tapón ciego va a depender de la tubería que tenga colocada la bomba de agua sumergible. Yo en esta ocasión estoy haciendo una perforación en el centro con un knockout de 1 pulgada. ¿Por qué? Porque la tubería es de 32 milímetros. Y para ambos extremos vamos a utilizar un knockout un poco más pequeño, que son para pasar la entrada de alimentación y la soga que va a amarrar la bomba sumergible. Vamos a retirar esta tapa de aquí, porque esta tapa no estaba cubriendo el tubo muy bien y podían entrar partículas, piedra, tierra y dañar el pozo tubular y la bomba sumergible. Observemos aquí tubería de 32 milímetros en el centro del tapón ciego y la soga que amarra la bomba en un extremo y la entrada de alimentación en el otro extremo o perforación del tapón ciego. Tenemos ya la bomba conectada
en el pozo tubular. Hemos hecho aquí un bypass para conectar otra vivienda que se le va a suministrar agua de este pozo tubular. Recuerden que ya la bomba la hemos subido 5 pies del fondo del pozo para que no succione agua turbia. A continuación te vamos a mostrar la bomba sumergible encendida y suministrando agua en la cisterna de esta residencia. Mi gente de YouTube, observen aquí. Aquí tenemos el tubo de descarga de la bomba sumergible. Recuerden que esta bomba sumergible está trabajando para 2 lugares, es decir, para 2 casas. Por eso tuvimos que hacer ese bypasseo que ustedes vieron en la zona donde está colocada la bomba sumergible. Ok, mi gente de YouTube, observen la bomba succionando agua a muy buena presión. También habían colocado una tapa de una cubeta plástica. Decidimos colocar un tapón ciego de 8 pulgadas y perforarlo para que esa bomba sumergible quedara bien cubierta y no con esa tapa que no tenía ningún tipo de protección. La bomba se podía ir para abajo y perder. Ok, gracias por llegar al final del video. Si te gustó el video, suscríbete a tu canal Danny Soluciones.